Cantares capítulo 1, versículo 5 y 6 es lo que vamos a leer. Y el título de este mensaje representa exactamente lo que vamos a leer, lo que es un canto de alegría, de autoestima y de valor real. Cantares capítulo 1. No hay mucho que decir acerca de la autoestima, porque es algo que la mayoría de nosotros ya conoce, leemos mucho, sabemos, estamos muy familiarizados, pero por ahí si alguien todavía no se despertó, o para los más chicos que están escuchando, generalmente usamos la palabra autoestima la usamos mal, como la mayoría de nuestros términos en el español, pero la palabra es una palabra compuesta que se refiere a valoración de uno mismo, ¿no? Autoestima, auto es yo, y estima es la medición de algo. Cuando dicen, ¿a qué hora vas a venir? Y estimo que en 20 minutos estoy ahí, ¿no? Calculo. O le piden un trabajo. ¿Cuánto va a ser el precio, el presupuesto? Y estimado un 2.000, dice Federico. Con 2.000 yo me contento. Es la valoración. Y a eso nos referimos cuando hablamos de autoestima. Es la valoración que tenemos, lo que pensamos, lo que medimos de nosotros mismos. La autoestima es inevitable. O sea, todos pensamos algo de nosotros mismos, la Biblia eso lo reconoce, tenemos un juicio acerca de nosotros mismos, la palabra del Señor lo ve, lo reconoce, no lo niega, pero sí nos advierte que este juicio que tenemos sea el correcto, que pensemos de nosotros mismos como debemos pensar. Y tenemos tantos textos conocidos como por ejemplo el famoso Romanos 12:3, en el que el apóstol Pablo advierte a la iglesia, el Señor a través del apóstol le advierte a la iglesia, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Texto que también suele predicarse no completo. La siguiente frase, sino que piense de sí con buen juicio. Es la Biblia de las Américas. Las otras traducciones usan la palabra con cordura. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y esa palabra, que se tradujo cordura, buen juicio, mesura, depende de la versión que tenga, es una palabra que se refiere a equilibrio, a estar centrado, ajustado, que cada uno piense de sí con coherencia, con precisión, lo justo que debe pensar. Proverbios 3:7 también nos lo recuerda, no seas sabio a tus propios ojos, o no tengas una opinión personal como si fuera la única, teme al Señor y apártate del mal. Incluso leíamos en la semana Santiago, con un grupo, Santiago capítulo 1, que nos recuerda que la Biblia es un espejo y nos acercamos a ella para vernos tal cual somos reflejados en ese espejo, y que si yo me miro en ese espejo y luego me olvido, si yo me miro en la palabra y no pongo en práctica, es como un hombre que se mira en el espejo y se olvida de lo que vio. Y la palabra del Señor me enseña, me insta constantemente a ver de mí mismo lo que el Señor ve de mí. Y a pensar de mí lo que el Señor piensa, lo que el Señor dice de mí, lo que yo soy según su perspectiva. Cada uno de nosotros nos encontramos en una condición distinta para con el Señor, tenemos una realidad en todos nosotros. Por ejemplo, se leyó el Salmo 8 donde dice algo del ser humano, conozca o no conozca a Cristo, todos estamos en esa condición. También tenemos, lo vamos a leer más adelante, una condición en Cristo en la que todos los que hemos recibido al Señor ya estamos. Si alguien no recibió a Jesús en su vida como su Señor, esta es la oportunidad. Pero después también cada uno de nosotros estamos en un momento de nuestra relación con el Señor, en una condición especial, y el Señor nos pide que nos veamos de esa manera. Los peligros de no pensar con coherencia acerca de nosotros mismos son muchos y también son conocidos. Por un lado, hay un grupo de personas que puede creer que son suficientemente justos o demasiado buenos para necesitar la gracia de Dios. Eso era lo que le pasaba a los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos se medían a sí mismos y decían, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, no necesitamos lo que nos estás ofreciendo y lo que nos estás predicando. O también pueden caer estas personas en el error de creer que todo lo que tienen lo han alcanzado por sus propios méritos y esfuerzos. Entonces la casa, el auto, el terreno, la familia, mi carrera, todo lo que he logrado, lo he logrado por mí mismo.
Y esa es una manera de mirarse a sí mismo. Por otro lado, en otro grupo, en estos años de vivir, probablemente ustedes también conozcan, esas personas que no valoran la vida que el Señor les ha dado, ni su cuerpo, se lastiman, se autodestruyen con vicios, o la mujer que permanece al lado de un hombre violento y que cree que eso es todo para ella, que nadie más va a poder amarla. Una vez, hace unos años, prepandemia, fui a visitar a una pareja muy joven, apenas pasado los 20 años, le llevé una mercadería, una caja de Navidad, con pan dulce, sidra, esas cosas. Y cuando llego me atiende ella, totalmente golpeada, muy golpeada. Ella no sabía que yo iba, por eso atendió. Y empezamos, ahí descubrimos que él le pegaba, y cuando empezamos a charlar con ellos, en una de las charlas, ella me dijo, voy a citarla textualmente, nunca me voy a olvidar, me dijo, le decíamos, tendrías que salir de al lado de él si te golpea de esta manera, no es saludable que permanezcas al lado suyo. Y me dijo, si yo ya estoy usada, ¿quién me va a querer así? Eso es lo que ella pensaba. O hay creyentes incluso que tampoco se consideran aptos para servir, que no consideran que tengan dones, o que no pueden, o que no saben, o porque no estudiaron en el seminario, o porque otros tienen dones más evidentes o más notorios, y entonces ellos no se creen capaces, no tocan la guitarra como otros, no predican como otros, no dibujan como otros, y es una manera de deshonrar la obra del Señor en sus vidas. Eso que el Señor les dio, no considerarlo, no valorarlo y no ponerlo al servicio. José, gloria al Señor, porque yo no dije nada en el grupo porque iba a spoilear, pero en el mensaje que mandó esta mañana nos invitaba a pensar, a reflexionar, a tener presentes la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo cual a veces solemos olvidar. Y no es ser fiel con la obra de Dios, no recordar, no reconocer lo que el Señor hizo, es no serle fieles también. Y lo que vamos a leer ahora, en Cantares 1, me tomo este tiempo para hablar de esto, porque lo que leemos en Cantares 1, 5 y 6, es lo que la amada dice de sí misma. Vamos a leer en estos versículos algo acerca de ella, pero que no está dicho por alguien más, sino dicho por ella misma. Y vamos a leer estas palabras, cómo se ve a sí misma. ¿Y qué es lo que nos dice? Cantares 1, versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparen en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, o me pusieron a cuidar sus campos, y mi viña, que era mía, no guardé. O mi propia viña descuidé, según la versión que ustedes tengan. Morena soy, es lo primero que nos va a decir ella, morena soy, pero hermosa. Una vez, cuando estábamos charlando de esto, una joven de la iglesia me dice, no es que en Palestina, en Israel, en aquella región, la gente en general, ¿cómo son ellos? Y sí, son de tez oscura, cabello negro. Ese Jesús de las películas probablemente no era así físicamente, muy poco posible que así fuese. Y entonces me dice una pregunta muy legítima, ¿y por qué entonces sería un problema para ella ser morena en un contexto donde la mayoría de las mujeres son así? ¿Cuál sería el problema, el drama? Bueno, para esa es una buena pregunta y hay dos respuestas posibles. Una de esas es que su piel era más oscura que las otras, que de las otras damas, lo cual es poco probable. Es posible que su piel fuera más oscura, pero no es posible que esa fuera la razón por la cual ella tiene que expresar este canto. La mejor explicación es la que además se va a respaldar en las palabras que le siguen, y es la razón por la que ella está morena, la causa por la cual su piel está como está. Ella misma nos lo dice. Su piel está quemada por el sol, porque estuvo trabajando el campo y el sol la miró, la tostó, y la razón por la cual ella es morena es como resultado de ese arduo trabajo que ella tuvo que sufrir. La palabra que se tradujo morena o negra en el idioma original no significa necesariamente que la piel sea negra, sino hace referencia justamente a
quemada por el sol. Es el color marrón oscuro, cobrizo, de cuando estamos mucho tiempo bajo el sol. Y es una palabra que también se usa en Lamentaciones 4:8, lo pueden leer si quieren, donde la misma palabra significa la apariencia lívida o morena de alguien que ha sufrido mucha hambre y miseria. Acabo de leer el comentario del púlpito. En Lamentaciones 4:8 se habla de algunos que estaban siendo quemados por el sol, estaban morenos, pero como resultado de sufrir hambre y miseria. Es una palabra, sajor es la palabra en hebreo, que hace alusión a una condición inferior, a una condición social inferior a otras. Morena soy, dice ella, porque el sol me quemó la piel por estar trabajando el campo, por estar labrando la tierra, porque el sol me miró y me tostó. Ahora, ¿a quién le dice esto esta mujer que estamos leyendo? ¿A quién se lo dice? A las hijas de Jerusalén, exactamente, versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿Y quiénes son esas hijas de Jerusalén a las que les está hablando? Lo más probable es que se refiere a las doncellas del versículo 3, que ya estuvimos hablando, lo vamos a seguir viendo. Ella se encuentra en el palacio, donde está por supuesto el rey, hay otros invitados, y entre esa corte están también las doncellas. ¿Y quiénes eran esas doncellas? Por lo general, eran mujeres jóvenes, de familias reales, que habían sido preparadas desde muy chicas para ocupar ese lugar cuando llegaba el momento. Eventualmente alguna de ellas se podía convertir en la amante o la concubina del rey, pero eran chicas que provenían de otros contextos. Estaban preparadas, entrenadas, tenían cierto reconocimiento también de las familias, se podía rastrear su linaje. Esta chica venía de tal familia, de tal jefe, de tal cabeza del hogar. Se podía incluso rastrear por 3 o 4 generaciones el linaje de alguna de esas doncellas, pero esta que estamos leyendo acá no es parte de ese grupo de doncellas. Ella es una campesina de origen humilde que ahora se encuentra en medio de una corte real. Está ahí fuera de lugar. Y ella evidentemente se siente mirada, por eso les habla. Tal vez le habrán dicho algo, no lo sabemos, pero se siente mirada, se encuentra bajo ese recorrido de los ojos de los demás, que la están mirando. ¿Cómo se imaginan ustedes que la miran? Ella dice eso, pero ¿cómo la están mirando que la lleve a ella a expresarse de esta manera? ¿Por qué ella tiene que reaccionar así y decir, morena soy, no reparen en mi piel morena, que el sol me quemó la piel? ¿Cómo la estaban mirando? ¿Con agrado, con respeto, con valoración? No, exactamente. De hecho, la palabra que se tradujo no me miren es una palabra que significa mirar con asombro y desdén. No se detengan a mirarme de esa manera. La traducción literal de esa frase sería, no dejen que mi negrura me baje ante sus ojos. La miraban, según Matthew Poole, o como él lo escribe, se podría objetar, o le habrán objetado, o podemos leer entre líneas, ¿quién eres tú para tener o pretender tener un esposo tan real y tales honores y favores? ¿Qué haces acá? Vos no pertenecés a este lugar. Qué raro que te encuentres en medio de nosotros, porque nosotros venimos de otros contextos. Tenemos otra historia, otra educación, tenemos apellido. ¿Vos qué haces acá? Si apenas estabas en el campo trabajando la tierra y estás quemada por el sol. Y hay algo más que nos dice ella acerca de su origen y del contexto en el que creció, y que está también ahí en el versículo 6. No reparen en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, o me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña, que era mía, descuidé.
el campo, ese campo que ella estuvo labrando y por el cual dio su piel, su tiempo, su esfuerzo, ni siquiera era suyo. Está quemada porque estuvo trabajando el campo de otros, de alguien más. La expresión los hijos de mi madre tiene mucho contenido. Necesitaría acá un pizarrón para poder graficar algunas cosas, pero no importa. Es una expresión, en primer lugar, que indica que ellos no son sus hermanos naturales, son hermanos, son medio hermanos, son sus hermanastros. De otra forma, ellos hubiese usado la expresión los hijos de mi padre, para ser hermanos naturales. Además, en la construcción de la frase y en todo el libro, es muy curioso que ella menciona siempre, o la vamos a ver más adelante mencionar en otras oportunidades, a su madre, pero no menciona nunca a su padre, por lo cual la mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que el padre de ella había muerto ya para la época en que escribe este cantar o en que está evocando esta canción, y que estos medio hermanos serían de esa otra relación que la madre tendría. Y estos otros hermanos, los hijos de su madre, sus hermanastros, eran los que en este momento estaban gobernando la casa, estaban ellos llevando adelante el control del hogar, y la pusieron a trabajar la viña, a cuidar el campo, y su propio campo tuvo que descuidar. Dice también, los hijos de mi madre se enojaron, se airaron contra mí. ¿Por qué se enojaron con ella? No lo dice el texto. Y no tenemos nosotros en el libro de Cantares ninguna evidencia que nos diga por qué se enojaron con ella. Podríamos suponer que era simplemente la consecuencia de una familia ensamblada, donde hay hijos de un matrimonio con una hija de otro matrimonio y no se llevan bien. Lo cierto es que lo que ella nos está diciendo de sí misma es: mis hermanos, los hijos de mi madre, se enojaron contra mí por alguna razón y me obligaron a trabajar en un campo que no era el mío, y como resultado tuve que abandonar mi propia viña, mi propio campo. Esto de los hermanos, la familia, menospreciando a punto suspensivo, es una situación recurrente en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de José? Ayer estábamos leyendo a José en la reunión de jóvenes. ¿Se acuerdan de José? Cuando tuvo los sueños que Dios le había dado, que él iba a ser usado por el Señor para traer bendición a su familia. ¿Se acuerdan los hermanos cómo reaccionaron? Alabaron al Señor, le dieron gracias a Dios y dijeron: gracias, Padre, porque vas a usar a nuestro hermanito José para traer salvación a toda la familia. Qué bendición tener. Y lo impulsaron a José, ¿se acuerdan? Y le dijeron: vamos, José, cumplí con tu llamado fielmente, acá estamos nosotros para orar por vos, para ayudarte en todo lo que necesites. ¿Se acuerdan? Qué bendición esos hermanos, ¿no? ¿Por qué me miran así? No es lo que hicieron los hermanos. Lo envidiaron, se enojaron, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Sus hermanos, los que te tenían que cuidar, impulsar, orar por vos, darle gracias al Señor por tu llamado, son los que se sintieron envidiosos y te vendieron. Menos mal que es el único caso. Ah, no. También está el de David. También viene Samuel a ungir al futuro rey de Israel, pasan todos los hermanos, y Samuel, bueno, estoy spoileando todavía también lo que estamos leyendo, primera de Samuel, pero es historia conocida. Samuel mismo tiene que preguntarle a Isaí: ¿no te queda otro hijo? ¿No te estás olvidando? Porque ya pasaron todos y el Señor no me ha confirmado que el llamado sea de ninguno de ellos. Ah, sí, me queda uno, pero... Bueno, no lo dijo así, ¿no? Esa es la versión Lucas habla hoy, 2024. Ah, me queda uno, es el más chiquito, está cuidando ovejas. ¿No querés que los haga pasar de nuevo? Estos son los buenos. Y el mismo Señor Jesús, de quien leemos en los Evangelios,
que sus propios hermanos lo fueron a buscar y le querían hacer callar, que deje de hablar locuras porque le iba a traer problemas a él y a ellos. Y no creían en él. Sus hermanos, la familia, la que se suponía que tiene que cuidar, amar, dije recién, impulsar el llamado, son justamente los que terminan maltratando, despreciando, humillando. ¿Saben cuántas veces en el ministerio hemos visto casos como este? ¿Cuántas veces hemos tenido que charlar con jóvenes que tienen el llamado del Señor, pero son sus propios padres los que, en vez de apoyarlos en el llamado, los frenan, los atemorizan? Hemos conocido el caso de un papá creyente, hijos de padres creyentes, nietos de padres creyentes, que cuando su hija le dijo que tenía un llamado a servir al Señor, dejó de hablarle. Increíble. Algo así le estaba pasando a esta joven. Mis hermanos, los hijos de mi madre, se enojaron contra mí por alguna razón, me pusieron a cuidar su viña, y por causa de eso, ella termina descuidando su propia viña. ¿A qué se refiere con esa expresión? Es difícil saberlo porque no lo explica. Podría ser un eufemismo de su propia belleza y de su salud. Yo descuidé mi viña sería una expresión que estaría ejemplificando. Yo terminé. Eufemismo es una manera de decir otra cosa, es una imagen para esconder un significado. Ella estaría usando la viña como una ilustración de su belleza y de su salud. Descuidé mi viña es descuidé mi cuerpo, descuidé mi bienestar, descuidé lo que yo era, al final ya no lo soy más por trabajar en el campo de mis hermanos. También algunos creen que podría tratarse de una parcela de campo literal que le perteneció a su padre, pero que cuando murió, ahora los hermanos la ponen a trabajar en sus propios campos y ella descuida esa herencia que habría recibido de su padre, el equivalente a la dote. Yo les dije que el libro de Cantares nos desafiaba con un montón de cosas que no comprendemos desde acá. Podría referirse a otras cosas, pero creo que lo más útil para nosotros sería preguntarnos un momento, detenernos, un minuto solamente, para mirarnos a nosotros mismos y tal vez pensar si no hemos estado, o no estamos, o no habremos atravesado en algún momento por una situación como la de esta joven, en los que alguien nos puso a cuidar el campo de alguien más, de otra persona, y terminé descuidando, la viña podría ser mi llamado. Es que yo tengo un llamado a servir en esta área, pero mis hermanos, que podría ser yo mismo, tu hermano, en la iglesia, que te pongo a trabajar en algo y te lleva a descuidar. Podríamos cometer el error como iglesia de ponerte a trabajar en el ministerio y que descuides tu familia, que es tu viña. O tu salud, o tu comunión con el Señor. También podría pasar que alguien me ponga a trabajar en el campo, en un proyecto ministerial de alguien más, eso también se ve seguido, cuando los hermanos con mucho amor por el Señor trabajan en el ministerio, pero el ministerio es un conjunto de actividades de la organización y descuidan su comunión con el Señor, terminan activos en la tarea de la iglesia, poco cultivada su comunión con Cristo. Mi abuelo, uno de mis abuelos, mi abuelo materno, tenía el llamado al pastorado. Él quería, su sueño, su anhelo era entrar a estudiar al seminario en Urdenarrain, pero sus padres, o sea, mis bisabuelos, no solo no podían costear, en ese momento no era muy costoso tampoco estudiar en el seminario, pero además de que no podían enviarlo, necesitaban que alguien se quede a trabajar en el campo con ellos. Ellos vivían en Entre Ríos en una colonia y tenían 2 hijos. Y entonces el padre le dijo, miren, solo uno de ustedes puede ir a estudiar al seminario. Uno se va a tener que quedar a trabajar en el campo, con nosotros. Hicieron piedra, papel o tijera. Y su hermano se fue a estudiar al seminario y terminó siendo pastor durante muchos años, incluso en Urdenarrain. Pero para mi abuelo, el pastorado siempre fue una frustración, algo que él siempre quiso y nunca pudo tener. Era su sueño, era su deseo.
Nadie le enseñó tampoco que el pastorado no era pasar por el seminario, pobre, pero siempre anheló eso que no pudo tener. Y de muchas maneras y de muchas formas que no vienen al caso ahora, él trataba siempre de tapar esa frustración, de esconder eso que quería, o de, en otro momento de sus vidas, de demostrar que él sí pudo haber sido. Y también terminaba metiendo la pata, hasta que ya de grande pudo aprender. Bueno, a él le tocó cuidar la viña de otros y descuidar la suya propia. Después, cuando nosotros le contamos con mi hermano que nos íbamos al seminario, bueno, él tuvo su manera de impulsarnos. Lo que leemos entonces acá es que ella proviene de un contexto muy, muy difícil. Difícil de explicar también todo el significado de lo que ella está diciendo, porque, insisto, esto es poesía y hay mucho de lo que ella está expresando para lo que necesitaríamos más tiempo y poder viajar hasta esa época y entender exactamente todo lo que ha vivido, pero lo que sí está diciendo en este canto es: yo no vengo de la mejor condición. Estoy quemada, me han maltratado, descuidé mi viña, soy morena y ustedes me están mirando con desdén. Sin embargo, ella no está cantando un lamento por su pasado. Cuando nosotros leemos estas palabras en el libro de Cantares, capítulo 1, versículos 5 y 6, no leemos un canto de tristeza. Ay, ¿por qué me pasó así? Y yo tenía que cuidar la viña. Difícil de transmitir también el ritmo y la métrica que usa Cantares en esta parte del canto. De hecho, el primer canto es un canto con mucha velocidad, lo que se supone, o lo que nos da a entender que era un canto de alegría, es una métrica muy ajustada. Y ella está diciendo cómo era, cuál fue su pasado, cuál fue su contexto, pero no está triste, ni lamentando, ni agobiada, ni deprimida, ni resentida por lo que le pasó. Tampoco es un canto en el que nosotros veamos que les está echando culpas a los hermanos, diciendo: ay, lo que yo no soy es por culpa de mis hermanos, de mi mamá, o de Dios que permitió que mi papá se muriera. Bueno, Dios no se menciona en todo el libro de Cantares. No es un canto que eche culpas a nadie. Y por el contrario, sus palabras tampoco son un intento de darse aires y de querer demostrar, de querer convencer a las doncellas: miren, acá yo me gané este lugar. Ya sé que yo vengo de un pasado campesino, pero miren, yo lo que tengo me lo gané con mi propio esfuerzo, y yo hacía artesanías en la plaza y me pagué mi carrera, lo cual sería muy lindo si es el caso de alguno de ustedes, pero no es el canto de la amada. Esta no es una historia de autosuperación. No es una historia de cómo ella logró salir adelante en contra de todos los pronósticos. Entonces, ¿qué es lo que ella está cantando? ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de sí misma? Bueno, justamente la razón por la cual ella está en esa corte real. ¿Por qué está ahí en el palacio? ¿Qué hace ahí si no pertenece a ese lugar? Lo que cambia su vida, lo que cambió su contexto para siempre, es que ella es amada por el rey. Es lo que leímos en los versículos anteriores. Atráeme en pos de ti, correremos a tu alcoba. El rey me ama. El rey me vio. El rey me eligió y me trajo a este lugar. No por lo que soy, no por lo que hice, no por mi familia, no por mis abuelos, sino porque Él me amó. La única razón por la que estoy acá es porque Él me miró con sus ojos, me amó con su corazón, me besa con sus labios, me acaricia con sus manos, me abraza con sus brazos, como lo hemos estado leyendo y vamos a seguir leyéndolo. Ella se sabe amada por el rey. Entonces, ahora desde ese lugar, en esta nueva condición en la que se encuentra, ya no en el campo cuidando la viña de los hermanos, sino ahora en el palacio, comprometida con el rey, ella ve la vida
ve el mundo y se ve a sí misma de una manera diferente. Se ve a través de los ojos de su amado. Ella habla de su piel oscura, pero lo hace con la seguridad, el consuelo y la paz que le provee el amor de su amado. No se encuentra en un estado de negación, no está diciendo a las doncellas, ustedes creen que soy morena, pero esa es la idea de ustedes, yo en realidad soy rubia como Lucas Torres. No niega. No está tratando de ponerse maquillaje para tapar lo que es. Lo acepta. Yo soy morena, pero hermosa. ¿Sabés qué la hace hermosa? Que a los ojos de él es hermosa. Acepta quién fue, acepta quién es, pero no desde la mirada de las otras doncellas, no desde la mirada de sus hermanos, sino desde la mirada del rey. Ayer estábamos viendo Shrek con las chicas. Es una película favorita, sobre todo de Isra. Entonces, justo en la escena final, me acordé y dije, lo voy a incluir en el... Todos vieron Shrek, ¿no es cierto? ¿Saben de qué se trata? Fiona termina siendo... Sí, y ella misma es un ogro. Y al final de la película... ¿Alguien no la vio? Tápese los oídos, por la duda. Bueno, acá va el spoiler, Le arruino la peli. Al final de la película ella lo besa, o están ahí para casarse, y ella espera ser transformada en la princesa que era antes, y bueno, una luz, una explosión, demás, y cuando pasa esa escena, ella sigue siendo un ogro. Entonces él la levanta y ella le dice, no entiendo qué pasó, yo debería ser bonita. Y él le dice, pero eres bonita. ¿Era bonita? Para él. Exacto. No importa lo que todos los demás le dijeran o cómo la vieran, es bonita para la única persona que importa ser bonita. A veces hablamos con las chicas y les digo, la única persona a la que realmente necesitas agradar, caerle bien, gustarle y que te ame es el Señor. Lamentablemente es la persona a la que menos tratamos de agradarle y caerle bien. Pero si soy hermosa a los ojos del rey, solo eso basta. Ahora se lo digo en signo de pregunta. Si soy hermosa a los ojos del rey, ¿solo eso basta? O sea, ¿he encontrado mi satisfacción en que él me mire con amor? ¿O todavía eso no me alcanza y trato de satisfacerme a mí mismo con otras cosas? Como si el llamado del rey a estar en su palacio no alcanzara. La comparación de ella es muy pretenciosa. De nuevo, no vamos a lograr entender en sus palabras lo que está diciendo, pero si ustedes quieren tomarse el tiempo de estudiar el libro del Cantar de los Cantares, les paso material con comentarios bíblicos para que puedan ver la riqueza de esto. Pero cuando ella habla de morena soy como las tiendas de Cedar, resulta que Cedar era una tribu de beduinos famosos por sus cabras negras. Eran muy raras, muy exóticas, y de hecho eran las mismas cabras cuyo pelo se extraía para hacer cortinados lujosos, que es lo que dice abajo, morena como las cortinas de Salomón. Esas cortinas estaban hechas de pelo de cabra negra. Eso se llama paralelismo sinónimo, en la poesía hebrea son dos frases que dicen lo mismo y refuerzan esa idea. Soy hermosa como esas cabras, pero claro, para nosotros, desde nuestra cultura, decir soy hermosa como una cabra no significa mucho, pero para ellos, soy hermosa como las cabras de Cedar, como las cortinas de Salomón, era ¡wow! ¡Qué lujo! Probablemente, si ella estuviera acá con nosotros, usaría otro tipo de expresiones como soy hermosa como un auto de alta gama, o algo así sería lo que nos está diciendo, ¿no? Soy hermosa como una mansión en un barrio costoso, algo así. Está haciendo alusión a algo muy lujoso, muy caro, que se usaba solo en lugares como el Palacio del Rey.
porque ahí es donde ella está ahora, ahí es donde se encuentra. Claro, nos caería súper mal que ella venga y se pare acá y nos hable de esa manera, ¿no? Diríamos, ¿quién se cree que es? Pero en su contexto, en su tiempo, fíjense, ella está usando esas imágenes para expresar cómo se ve a sí misma ahora. Yo soy hermosa, soy valiosa, soy brillante, soy lo mejor que puede haber, pero no por lo que yo conseguí. Es la mirada del Rey la que me hace así. Es su amor que me sacó del campo, y eso que era mi motivo de vergüenza, o podría haber sido la razón de mi vergüenza, esa piel quemada, esa piel morena, el sol que me miró, el trabajo en el que estuve, eso que podría haber sido un daño en mi corazón, ahora es mi testimonio, es lo que yo cuento. Sí, ya sé que soy así, ya sé que así fui, pero Él me ama. A los ojos de Él soy valiosa, a los ojos de Él soy amada, y solo eso importa. Así que vamos a hacer, como les dije desde el principio, donde quepa, vamos a tener de esos dos tipos de lectura, donde no cabe, no. Y acá cabe. En primer lugar, si leemos este pasaje desde la mirada que Cristo es el Rey y la Iglesia, nosotros somos la amada, esto sería una buena ilustración de cómo deberíamos pensar o ver o sentir o entender la vida y ver todo cuando nos sabemos amados por Cristo. Cuando yo sé que Cristo me ama, como dice la canción. Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así, y Él me ha llamado. Hay una canción muy linda, no la cantamos nosotros, que dice, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Alguno lo debe conocer. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia, yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Ahora ya sé quién soy. Soy amado por Él. ¿Qué significa para vos, para usted? Cuando se acerca a la Biblia y lee pasajes como por ejemplo Efesios 2:6, y con Él, con Jesús, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa cuando lees textos como Primera de Pedro 2:9? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado por Dios, para que hagan lo que está haciendo ella. Salmo 8, Primera de Samuel, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas en las que estabas, cuidando la viña de otros, quemado por el sol, al palacio, a su luz admirable. El Salmo 100, versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Estoy leyendo en NTV. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Qué tal? Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 10, les está hablando de quienes no entran en el reino de los cielos, avaros, idólatras, inmorales, adúlteros, y en el versículo 11 les dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya salieron adelante porque se han esforzado? No, ya han sido comprados por sangre, comprados con sangre por Cristo, salvados por gracia infinita. Ya sé que soy su hijo. ¿Ha cambiado algo tu manera de pensar, de vivir la vida desde que conoces al Señor? ¿Se acuerdan la pregunta que a veces hacemos, o esa es una pregunta retórica que solemos hacer? ¿Qué sentido tiene ser cristiano y vivir como si no lo fuera?
ahora que el Señor te ama, ya sabes que el Señor te ama, si no estás seguro o segura, bueno, podrías asegurarte ahora de que Cristo haya derramado su amor en tu corazón, como dice Romanos capítulo 5. Tal vez no hayas tenido un encuentro personal con Él todavía, pero si ya te sabes amado por el Rey, ¿por qué buscas satisfacer la necesidad a través de otras cosas que nunca van a llenar tu vida? ¿Por qué seguimos corriendo detrás del viento, como dice Eclesiastés? Tratando de conseguir aplausos o logros o garantizar nuestra estabilidad económica o tantas cosas, cuando la mirada del Rey debería ser lo único que alcance para ser felices. Y en una interpretación literal, si me acerco a leer el texto en relación hombre-mujer, esposo-esposa, bueno, también tengo mucho en qué pensar cómo veo a mi esposa, y cada uno pensará en su cónyuge, por supuesto. Ustedes todavía no. ¿Cómo veo a mi esposa y cómo hago sentir a mi esposa? ¿Qué tal si en mi trato con ella todo el tiempo le recuerdo su pasado, sus errores, sus equivocaciones? Ah, eso sí, me casé con mi suegra, parece, sos igual que tu madre. O ella se sabe amada por mí, ella se sabe honrada por mí, la trato de una manera digna, que ella, si tuviera que escribir un cantar de los cantares, escribiera algo así. Ah, sí, yo vengo de Gualeguaychú, no es gran cosa, no, es lindo Gualeguaychú. ¿Ella qué escribiría? Él me miró con amor, él me trata dignamente, soy especial para él y solo eso alcanza. Yo no quisiera que alguien la trate como debería estar tratándola yo. Ni que a mí me trate a alguien como debería tratarme ella. Ustedes, los que todavía están solteros y solteras, quédense con el que las mire así, como el Rey. Y si no las mira, si no los mira con los ojos de Cristo, si no te mira con los ojos del Señor, ahí no es. Pero cuando una chica o un muchacho te mire a través de los ojos de Cristo, por supuesto, qué lindo peinado, qué lindo te quedan los anteojos, qué linda te queda la barba, pero sobre todo, que te mire con los ojos del Señor. Qué bueno es verlo crecer, qué llamado tiene, cómo veo a Cristo en él, ahí es. Bueno, después hay otras cosas que tener en cuenta, ¿no? Pero primero que te mire a través de los ojos de Cristo. Los invito a orar y a pensar en estas cosas, y si hay algo que corregir en nuestra manera de pensar, de entender la vida o de tratar a los demás, también los invito a que podamos tomar la decisión delante del Señor de cambiar eso. Padre eterno, te doy gracias en esta hermosa mañana, este hermoso día que has creado, y gracias por habernos traído a este lugar para escuchar tu palabra, que es inspirada por tu Espíritu Santo y que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo para discernir las cosas que incluso nosotros mismos no vemos. Oh, Señor, he visto y he experimentado cómo a veces caemos en algunos de estos errores de ver de nosotros mismos más de lo que debemos o menos de lo que debemos, incluso no reconociendo el llamado o los dones que nos has dado. Y te pido perdón por eso, y también te pido perdón porque a veces hemos actuado como los hermanos de esta joven. Y a algunos de nuestros hermanos los hemos puesto a trabajar en cosas que no tenían por qué hacer, y quizás hemos sido instrumentos para que abandonaran cosas valiosas. Señor, hay tanto en qué pensar y en qué meditar por medio de tu palabra, pero sí te pido que tu verdad llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme y nos desafíe a cambiar, a caminar diferente, a ser distintos y en todo momento darte la gloria. Y de una manera muy especial yo quiero pedirte que me ayudes a ver en mí y en los demás el resultado de tu obra. Cuando a veces tengo que tratar a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, es fácil caer en el error de ver sus pecados, sus limitaciones,
su carácter, su mala personalidad, pero quiero mirar también tu obra, ver lo que estás haciendo en mis hijas. No están completas, pero quiero ver lo que estás haciendo en mi esposa y darte gracias por eso y darte gloria por ello, porque nos has sacado de una vida sin sentido y en oscuridad y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. No por lo que nosotros merecemos, sino por esa mirada de amor inmerecido que hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.